Hola, en esta ocasión quiero contarles sobre los dos tipos de contraste más importantes en tipografía, tal vez los que deberíamos estudiar primero o aprender primero, y estos son el contraste de expansión y el contraste de traslación. Bienvenidos. El contraste de el contraste de traslación sería el primero que estudiaríamos. Básicamente se relaciona con lo que pasa con la pluma chata, la pluma cuadrada. Es un tema de ángulo, ¿cierto? Dependiendo de cómo yo agarre la pluma, ella me produce un trazo que según el ángulo, así mismo será el grosor, ¿cierto? Entonces para un trazo vertical probablemente el grosor es un poco mayor que el horizontal, eso si tengo un ángulo de unos más o menos unos 30 grados. Obviamente eso cambia si incremento el ángulo, por ejemplo a los 45, en cuyo caso voy a tener trazos horizontales y verticales del mismo grosor. ¿Qué pasa con los diagonales? Pues los diagonales son un poco más gruesos, y en el caso del ángulo de 45 grados pues son todavía más gruesos. Y hasta aquí no hemos dibujado pues ninguna letra, ¿no? Pero básicamente si utilizamos el ángulo de 30 grados y vamos a hacer una letra como por ejemplo la N, vamos a tener más o menos algo así. Entonces noten cómo hay partes finas y partes gruesas. Básicamente los gruesos se deben al ángulo, ¿cierto? Cuando aparece de frente, ¿cierto? El trazo perpendicular a ese ángulo, en ese momento tenemos el trazo grueso. De resto tendríamos un trazo más fino. Los horizontales, por ejemplo, van a ser un poco más finos, y por supuesto los diagonales, sobre todo en ciertas letras, en ciertas partes de letras, pues van a ser más delgados. Miren, por ejemplo, esa V y este trazo diagonal, a pesar de que usa un ángulo muy similar a 30 grados, tal vez está un poquito distinto, pero es muy similar. Ese trazo sale fino, y eso lo vamos a encontrar pues, en muchas letras. Miren, por ejemplo, el caso de la letra O. Un poco chueca esa O. Esa es la traslación. En el caso de la letra itálica, por ejemplo, a 45 grados generalmente, pues obviamente esto es un contraste para caligrafía, pero en el que se inspiran muchas letras de Occidente. Vamos a encontrar pues algo así, ¿no? Con la condensación, con el ángulo, probablemente viene una cierta condensación, y eso afecta, por supuesto, la escritura. Entonces esto es traslación. Cuando hablemos de expansión, hablamos de algo un poquito diferente, porque realmente ya no va a ser el ángulo, sino la cantidad de presión que yo haga con el instrumento lo que va a importar. Por ejemplo, echen ojo aquí a por ejemplo este pincel, ¿cierto? Es un pincel de punta. Cada vez que yo hago muy poca presión, el pincel, hagámoslo por acá, tal vez se ve mejor. Si yo hago muy poquita presión, el trazo es delgadito, y si aumento la presión, el trazo lógicamente se engrosa. Poquita presión, el trazo es fino, aumento la presión y el trazo se engrosa. Esta es la base de ciertos estilos de escritura, como por ejemplo el copperplate, que traté de imitar. También, por ejemplo, trazos como este, trazos curvos. Bueno, esta es una O cerrada, una O que no
se está juntando con otra letra, pero digamos que en general igual el estilo ahí se mantiene. Para letras, digamos, de estructura interrumpida, la cosa podría ser un poquito diferente. Como algo así. Y como los remates tienden a ser delgaditos. En los trazos curvos, como el fino se vuelve grueso, pero gracias a la presión. Y de esa manera desaparecen también algunas formas, ¿no? que sencillamente son muy difíciles de lograr con otras herramientas. Por ejemplo, el caso de las gotas, que son esas formas finitas. O letras o partes de letras que son muy delgadas y de repente se vuelven muy gruesas. Todo eso es ya de la expansión, ¿no? Entonces en la expansión lo que vamos a tener es esa virtud, esa propiedad, digamos, de lograr finos y gruesos, pero a partir de la presión, ya no tanto del ángulo. El ángulo todavía importa, pero no es tan importante. Y como en el caso de la traslación, lo que importa sí es el ángulo, ¿no? Y eso es lo que nos produce finos y gruesos. Bueno, a partir de esta demostración lo interesante sería encontrar ejemplos de tipografías de uno y de otro estilo. Entonces los invito a buscarlas en internet, miren a ver qué relación puede haber entre unas y otras. Hasta qué punto uno puede emular el contraste de expansión y el contraste de traslación en tipografía, teniendo en cuenta que pues son nociones pues básicamente de la caligrafía importadas, pero que en todo caso han afectado ya durante varios siglos el desarrollo de la tipografía. Entonces los invito a que hagan esa búsqueda, comiencen a mirar, comiencen a ver qué parentesco hay entre estos tipos de contraste y las letras que usan. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.